Así que Dios les bendiga a todos, hermanos, y a los hermanos que nos van a sintonizar a través de las redes sociales. Dios puede bendecirles de una manera maravillosa. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en esta oportunidad. Siempre, hermanos, he hablado acerca de algo de teología cristiana, pero algo me decía que vamos a hablar de otra cosa hoy. No sé, alguien, hermanos, quizás tenga necesidad de escuchar lo que el Señor nos va a decir en esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Lucas capítulo 16 y el versículo 19 en adelante, que es muy conocido este pasaje de las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, nos dice la Biblia de la siguiente manera, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Hasta ahí leemos, hermanos, las Sagradas Escrituras. Vamos a ponerle un tema, hermanos, a la reflexión de esta mañana, y el tema es peticiones de un condenado. Peticiones de un condenado. Vamos a ver esta historia por este lado, hermanos. Peticiones de un condenado. ¿Qué es una petición? Una petición es la acción de pedir algo. ¿Y qué es un condenado? Es una persona que ha sido sentenciada a muerte o a prisión. Pero en este caso, hermanos, a muerte. Fíjense, hermanos, que la cadena de noticias BBC de Londres, de Inglaterra, se tomó el tiempo en el año 2020 de investigar, hermanos, cuáles fueron las peticiones de algunos de los condenados a muerte en algunas cárceles de Estados Unidos. Esta cadena de noticias se tomó ese tiempo de ir, investigar y ver cuáles fueron las últimas palabras o las peticiones
de aquellos que estaban a pocas horas de ser ejecutados. Y aquella investigación, hermanos, arrojó algunos resultados, y entre ellos, hermanos, están las palabras que dijeron algunos de aquellos que estaban sentenciados a morir, hermanos, o a ser ejecutados allá en aquel país. Un hombre, hermanos, que estaba condenado a la ejecución, llamado David Stoker, pidió lo siguiente en sus últimos minutos de vida. Dice esta investigación que él pidió 2 hamburguesas, pidió, dice, papas fritas y un helado. Y las últimas palabras de este hombre, dice que dijo: lamento mucho tu pérdida, pero yo no maté a nadie. Hubo otro hombre llamado Tomás Berefut, que pidió, hermanos, en sus últimas palabras, frijoles, arroz, maíz, pidió dulces y galletas y una gaseosa. Y sus últimas palabras fueron: siento todo lo que haya hecho a cualquier persona, espero que me perdone. Fueron las últimas palabras. Hubo otro hombre, un tercero, hermanos, en nuestro día del día de hoy, llamado Jeffrey Barney. Este, hermanos, pidió un tazón de cereal con leche, y sus últimas palabras fueron: siento lo que hice, me merezco esto, Jesús, por favor, perdóname. Y quizás, hermanos, hayan muchas peticiones más de personas, hermanos, que cometieron delitos, errores, y tuvieron que pagar con su propia vida, siendo llevados a la ejecución. Pero en esta mañana quiero que veamos, hermanos, por medio de la palabra de nuestro Dios, cuáles fueron las palabras y las peticiones de un condenado, hermanos, no solamente a morir, sino, hermanos, de un condenado que llama aquí el rico, que fue condenado, hermano, no solamente a la muerte física, sino lo más lamentable que le puede pasar a un ser humano es, hermanos, ser condenado espiritualmente a la muerte eterna. ¿Qué sabemos cuándo sucedió esa historia que relató nuestro Señor Jesús? ¿Qué sabemos en qué tiempo de la vida pasó? Y desde ese momento hasta el día de hoy, este hombre sigue en las mismas condiciones y estará por los siglos, de los siglos y de los siglos. Gloria al Señor. En primer lugar, hermanos, conozcamos primeramente algunos detalles de los personajes principales de esta historia del rico y Lázaro. El primer versículo que leímos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía, dice, cada día banquete con esplendidez. Un hombre rico. A las personas, hermano, en el mundo les importa ser conocidos por todos los demás. Más hoy en este tiempo, todo el mundo quiere ser famoso. Todo el mundo quiere ser conocido por las masas, hermanos, aquí en la tierra. Todo el mundo quiere ser una persona reconocida, pero casi nadie se interesa porque Dios lo conozca, que es lo más importante que debe de haber en la vida del ser humano.
Lo principal es ser conocidos por Dios y tener un nombre o nuestro nombre escrito en los cielos, como dice su palabra. En Mateo 25, hermanos, 11 y 12 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Este hombre, hermanos, era conocido por quizás todas las personas del mundo de aquel entonces, pero había algo que Dios no lo conocía a él. ¿Y cuál es lo más importante que debe tener el ser humano? ¿Que los conozca todo el mundo o que nos conozca Dios? Por supuesto que nos conozca Dios, que su nombre, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Eso es lo importante para el ser humano, ser conocidos por Dios. Entonces acá, hermanos, usted conoce la parábola, hermanas, de las 10 vírgenes, que aquellas insensatas y prudentes, que cuando se cerró la puerta, ahí es donde comienza el problema. Cuando las cosas, hermanos, ya no están a nuestro alcance de agarrarlas, hasta entonces es que el ser humano valora las cosas que pudo haber tenido o que tuvo, hermanos, al alcance de obtenerla. Muchas veces, hasta que ya es demasiado tarde, el ser humano empieza a entender las cosas que en verdad tienen valor. Un hombre rico que estaba, dice, vestido de púrpura y de lino fino. La mejor ropa, los mejores vestidos, no son, hermanos, los que puede comprar el dinero. Pero si usted puede comprar la ropa de marca, la mejor que pueda, está bien que lo haga. Está bien que lo haga. Pero la mejor vestidura que el ser humano puede tener es la que Dios nos da. Entonces, este hombre estaba vestido con la mejor ropa de aquel entonces. Dice que estaba vestido de púrpura y de lino fino. Pero lo mejor vestimenta que puede haber, hermano, es la que nuestro Dios nos da. Dice su palabra: vestidos de justicia y salvación, que son pagados, hermanos, por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Dice Isaías capítulo 61, versículo 10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió, dice, con vestiduras de salvación. Ahora bien, dice que hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre, hermano, sin duda alguna, tuvo al alcance de ingerir los mejores alimentos que existían en aquel tiempo. Los mejores manjares, la mejor comida, qué sé yo, hermano, la mejor comida que puede haber hoy en día en X restaurante. Yo le aseguro que muchos de nosotros hay comidas que ni las conocemos. ¿Ve, hermano Francisco? Pero este hombre, hermano, tenía las mejores comidas al alcance, hacía banquete, dice, todos los días y con esplendidez. Tenía la mejor comida. Él se dio el lujo, hermano, de comer lo mejor de las comidas del mundo de aquel entonces, de los alimentos más caros, los más exóticos, los más deliciosos. Pero despreció, hermano, siempre el pan de vida, la salvación, que es en nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos, este hombre, hermanos, teniendo los mejores manjares.
Y en el otro lado de la historia, el pobre Lázaro, esperando a ver si se le caía alguna migaja de la mesa del rico. Dice el Señor en su palabra en Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo que importa en el ser humano. El pan de vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, vimos un hombre rico, vestido de púrpura y de lino fino, y que hacía banquetes cada día con esplendidez. Veamos, hermanos, al otro sector, a Lázaro. Dice Lucas 16:20. Había también, dice, un mendigo llamado Lázaro, que estaba desechado a la puerta de aquel lleno de llagas. Un mendigo llamado Lázaro. Una persona, hermanos, ignorada por el mundo. Una persona ignorada por la sociedad. Menospreciada. Indigno de estar sentado a la mesa del rico. Pero, hermanos, ¿sabe qué? Con un nombre que Dios lo conocía. Con un nombre que era conocido, hermanos, en el reino de los cielos. Seguramente el nombre de Lázaro era conocido en el cielo. Y el rico, hermanos, ni nombre aparece ahí. Solo dice un hombre rico. Entonces, hermanos, y fíjense que esta historia, hermanos, se repite a diario en la vida, en todas las etapas de la vida. Usted va a ver a personas, hermanos, dándose los mejores lujos, hermanos, en todas las áreas de la vida. Mire, hay personas que hasta publican, hermanos, los buenos manjares que se están devorando. Y hay gente que tiene necesidad, por lo menos, de un banano. Esa es una grosería, hermanos, que los seres humanos hagamos eso. De que nosotros, hermanos, ignoremos las necesidades de los demás. Estamos haciendo muchas veces, hermanos, como hacía este rico. Mire que Lázaro quizás deseaba, hermanos, aquel pan que agarraban y se limpiaban la boca y lo tiraban. De ese deseaba Lázaro. De ese pan. Hoy en día, hermanos, mire, Dios nos ama tanto, nos bendice tanto, hermanos, que hasta nos sobra la comida. ¿O no, hermanos? ¿O a ustedes no? Muchas veces hasta sobra la comida, hermanos, que Dios es maravilloso. Acordémonos, hermanos, mire, cuando tenemos aquel buen plato, habrá alguien en algún lugar que esté deseando esto que muchas veces yo no quiero. Como los muchachos de hoy, ¿verdad? A los muchachos de hoy, hermanos, las mamás andan buscando qué hacer, la mejor comida. Yo no quiero eso. No quieren la comidita, el esfuerzo que hace su madre. Y a los más mayores, hermanos, que estamos acá cuando nos crecimos, frijoles en el desayuno, frijoles en el almuerzo, frijoles en la cena. Hoy no, hermanos. Hoy es diferente. Hoy el joven, hermanos, quiere una hamburguesa en el plato, quiere una pupusa, quiere un pedazo de pastel y quiere una pizza. Y muchas veces ignoran, hermanos, que hay niños en la calle que tienen hasta días de no comer. Que tienen días de no comer. Entonces, hermano, un mendigo llamado Lázaro, una persona despreciada, que nadie conocía, hermanos, o que pocos lo conocían, pero era conocido en el reino de los cielos. En Lucas capítulo 10, verso 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Hermano, ese debe ser el regocijo. Usted asegúrese que su nombre esté escrito en el cielo.
¿Qué importa que usted nadie lo conozca? Eso no le hace. Lo que le importa, hermanos, al ser humano, a nosotros, es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y poder ser escuchados aquel día, hermanos, cuando el Señor busque ahí nuestros nombres en el libro de la vida, aparecer en el libro de la vida. Es posible, hermanos, que muchos cristianos, entre comillas, estén escritos en el libro de la muerte. Es posible. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a salir de tantas situaciones. Ahora bien, en Lucas 16:21 dice que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Así dice. Y aún dice que los perros venían y lamían las llagas. Usted no crea que era una casualidad porque los perros andaban ahí acompañando a Lázaro. De alguna manera esos eran los asistentes de Lázaro. Se dice, hermanos, que la saliva de los perros tienen unas glándulas cicatrizantes. Y esa saliva que le dejaban los perros allí medio aliviaban el problema de Lázaro. Por eso es que usted va a ver, hermano, cuando los perros se golpean, se muerden entre ellos, están de lamerse, hermano, hasta que se curan ellos solos. No era una casualidad de que Lázaro tenía esa compañía de los perros allí. Entonces, aún dicen, los perros venían y lamían las llagas. Bendito sea el Señor. Entonces dice que deseaba, hermanos, de las migajas que caían de la mesa del rico. Lázaro aparentemente, hermanos, vivía la vida miserable, pero teniendo, hermanos, verdaderamente la mayor riqueza de todas, que era la salvación de su alma. Dice Lucas 16:22. Y aconteció, dice, y aquí, hermanos, donde viene lo importante. Aquí es donde el ser humano empieza a despertar en la otra vida. Y aconteció, dice, que murió el mendigo y fue llevado, dice, por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, dice, y fue sepultado. Después de esta vida, de esta dimensión en la cual vivimos, es cuando nosotros los seres humanos venimos a despertarnos a una realidad eterna. Dice que murió, hermanos, Lázaro, y que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando habla que fue llevado, hermanos, fue su alma que fue llevada al seno de Abraham. Se dice, hermanos, porque esta historia, hermanos, en algunas partes es bien difícil de comprenderla. Porque si nos ponemos a pensar cuándo sucedió esa historia que el Señor contó, quién sabe cuándo. Pero se dice, hermanos, de algunos estudiosos de la palabra del Señor, que esta historia pudo haber sucedido en la ciudad que hoy se conoce como Jerusalén y que antes se llamaba Salem, y que desde antes ya existía 12 puertas en esa ciudad, y que una puerta de ellas se llamaba la puerta del muladar o la puerta de la basura, que era donde sacaban toda la basura de la ciudad por esa puerta a un botadero que había al otro lado, a la par de un torrente que había por ahí. Allí llevaban a ese botadero los animales muertos y a las personas que las autoridades creían que no eran dignas de ser sepultadas. Entonces se dice que al cuerpo de Lázaro lo sacaron por esa puerta del muladar
y lo llevaron a botar, hermanos, a ese lugar donde era el botadero en aquel entonces. Pero dice que su alma, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y hermanos, el otro, que era rico, que era arrogante, que era prepotente, que se sentía el dueño del mundo, dice que fue sepultado, hermanos, y cuando estaba allá en aquel lugar, fue donde se dio cuenta, hermanos, que había estado equivocado toda una vida entera. Bendito sea nuestro Dios. El mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico fue sepultado. Después de la muerte, mis estimados, es donde claramente se verá, hermanos, la diferencia entre los que confiaron en el Señor y los que confiaron en sus riquezas, en su dinero. Después de la muerte es cuando verdaderamente nos damos cuenta quién en realidad es rico y quién en realidad es pobre. En Lucas, hermanos, siguiendo la correlatividad 21 o 12:21, dice: así es el que hace para sí tesoro, dice, y no es rico para con Dios. En segundo lugar, ahora veamos, hermano, cuáles fueron las palabras, los deseos, las peticiones, hermano, de aquel hombre rico que hoy estaba en tormento. Dice Lucas 16 y versículo 23. Mire cómo dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice que alzó sus ojos, es decir, que vio hacia arriba, alzó sus ojos, y él estando en tormento. La muerte, hermanos, no es un estado de inconsciencia. La muerte no es el final, sino que la muerte es el principio de la eternidad para salvación o para condenación. El rico no estaba en el Hades por ser rico, sino porque confió en sus riquezas. Nadie, hermano, se condena por ser rico, sino por confiar en lo que tiene y despreciar la misericordia del Señor. En Lucas 16:24 dice: entonces él, dando voces, dijo, y aquí está la primera petición que este hombre pidió. Él entonces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ese lugar, hermanos, por supuesto, hermanos, que este rico no se sentía agradable. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Que allí permanece hasta el día de hoy. La primera petición: ten misericordia de mí. Este hombre, hermanos, estando en condenación, deseaba recibir misericordia. Pero seguramente, estando en vida, menospreció siempre la misericordia de Dios. Es que mire, hermanos, en esta vida, todo mundo se cree importante y que no necesita de Dios. Las personas que están en alta inminencia se creen autosostenibles y que no necesitan a Dios. El que tiene dinero cree que con el dinero lo puede hacer todo, y sí lo resuelve todo en esta tierra. Pero el problema es cuando nos vamos de este mundo. Es cuando empezamos a ver la verdadera realidad del ser humano, que el que cree que aquí en esta tierra es rico, en la otra dimensión viene a convertirse en un miserable. Y aquel que cree, hermanos, o que dicen que es pobre, que es miserable, por cargar una Biblia, por
por pertenecer a la iglesia de Cristo. Está bien que digan que es pobre, que es miserable, pero sabemos que en la otra vida vamos a ser ricos porque tenemos la vida eterna con Cristo nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces aquel hombre dijo esta petición: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Qué dolor tan difícil sentía. Lastimosamente, hermanos, esta es la realidad en la vida de miles y millones de personas en el mundo entero, que todos los días desprecian, rechazan la misericordia de Dios, así como este hombre. Este hombre seguramente despreció la gracia de Dios, despreció el mensaje del Señor, despreció a la gente que obraba para Dios, despreció, hermanos, a Lázaro. Pero hoy estaba pidiendo misericordia y decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero llegará un momento en que la gente, hermano, buscará misericordia y misericordia ya no habrá. Ese momento tendrá que llegar. Esa fue la primera petición: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y qué difícil, hermanos, cuando alguien pide auxilio y el auxilio nunca llega. Quizás a todos nos ha pasado, hermanos, acá en la tierra, que hemos pedido o hemos dado un grito de auxilio por algo, y ese auxilio, hermanos, tardó en llegar. Pero este hombre, hermanos, que está pidiendo misericordia por los siglos de los siglos. Veamos la segunda petición de este hombre rico. Mire cómo dijo: envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Pero qué alivio podía tener un dedo mojado en la lengua de este hombre. Tanta era la desesperación, o tanto es el terrible sufrimiento, el dolor que en este momento él grita y dice: hermano, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque ya no aguanto estas llamas. Era insoportable y sigue siendo insoportable. Aquellos dedos de Lázaro que estando en la tierra quizás rascaban sus llagas, y que el rico en ese entonces decía: este está muy hediondo. Pero esos dedos hoy los estaba pidiendo aquí, mire, que mojaditos le fueran a refrescar su lengua. Aquí es donde verdaderamente, hermanos, el ser humano viene a despertar que sin Dios es un miserable aquí en la tierra. Bendito sea Dios. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Después de la muerte de hermano del rico, se había convertido en un mendigo. Ya no era Lázaro el que estaba deseando, hermanos, las migajas que caían de la mesa del rico. Allá en la tierra Lázaro era el mendigo, pero hoy el rico era el mendigo y estaba pidiendo que refrescaran su lengua. Mire cómo cambian las cosas, hermano. Las cosas son diferentes en la otra dimensión. En la vida, hermanos, este hombre podía pagar todo lo que quisiera porque tenía dinero. Pagaba sus banquetes, se daba sus mejores lujos, podía pagar todo lo que quería con su dinero. Pero hoy no tenía ni para una gota de agua. Los bolsillos no había nada, es más, ni bolsillos había. Se había terminado aquel hombre, hermanos, robusto, aquel hombre orgulloso, aquel hombre, hermanos, que siempre lo miraban en alta estima. Se había terminado. Hoy
estaba siendo como dijo el Señor en Apocalipsis, un pobre, miserable y desventurado. No tenía nada, ni para una gota de agua. Gloria a nuestro Dios. Pero en la tierra podía pagarlo todo. Mire, así hay gente, hermanos, en este mundo. Hay gente que con dinero lo arregla todo en esta tierra. Pero un día tendrá que enfrentarse, hermanos, o tendrá que llegar a la presencia del Señor. Y las cosas ahí son diferentes. Entonces, hermano, Jesús le dijo, y la palabra del Señor dice, Jesús le dijo, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, mientras aquel hombre, hermano, despreciaba todo en la tierra y hoy tenía una gran sed en el lugar de tormento, Jesús está diciendo que el que a mí viene, dice el Señor, y cree en mí, no tendrá sed jamás. Imagínese usted, alzó sus ojos y a Lázaro en el seno de Abraham. Y él deseaba, hermanos, que enviaran a Lázaro a donde estaba él. Pero había algo, hermanos. Y dice la palabra del Señor que Abraham dijo, no se puede. Aquí hay un problema bien serio. Hay una cima entre nosotros que nos divide. Una cima, hermanos, hacia abajo. Es posible, hermanos, o realmente, hermanos, cuando yo leo aquí la palabra del Señor, encuentro, hermanos, que existen 3 infiernos. Y uno de ellos es este, donde estaba el rico. Y el otro es esa cima que dividía a los dos. Esa cima, hermanos, que es una prisión de oscuridad. A esa cima, a ese abismo, es donde los demonios temen ir. A ese abismo es que aquellos demonios, hermanos, que estaban en aquel hombre de Gadara, cuando el Señor llegó, hermanos, y le dice, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, hijo de David, vienes para atormentarlos. Y dice que aquellos le decían, Señor, por favor, no nos mandes al abismo. Allí ese abismo es una prisión de espíritus, hermanos, que están ahí y que seguramente de ahí saldrán estos espíritus, hermanos, malvados, malignos, para atormentar por 5 meses al mundo entero, hermanos, en el tiempo de la gran tribulación. Ese es otro. Dije, donde estaba el rico, un infierno. El otro, ese lugar de oscuridad, prisión, hermano, para espíritus reservados para el día final. Y el otro, la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces, hermanos, no podía pasar, hermanos, nadie de un lado hacia el otro. Pero Abraham le dijo, dice Lucas 16, 25, hijo, mire, era hijo de Abraham, era linaje de Abraham. Le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida. Mire, aquí podemos ver que pertenecía a la descendencia de Abraham, porque le dice hijo. Pero por el hecho de ser hijo del linaje de Abraham, no tenía, hermanos, entrada al reino de los cielos. Es posible que alguien piense hoy en día que por ser hijo de un cristiano tiene la salvación segura. No. Es posible que alguien piense que porque es hijo del líder, hija del líder, hijo del pastor, hijo de la pastora, ya están en el reino. No. No es así. Este era hijo de Abraham y mire dónde estaba. En el lugar de tormento. Nadie, hermanos, automáticamente recibe la salvación por ser un hijo de Dios. Por ser hijo de un hijo de Dios. Hay que creer en el Señor.
hay que recibirlo en nuestro corazón como el único y suficiente Salvador. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, dice, además de todo esto, hay una gran cima que nos separa. Una vez muerto, hermano, una vez la persona se vaya de este mundo, la puerta se cerrará. Después de muertos nosotros, hermanos, todos los seres humanos, ya no hay nada por hacer. La puerta está cerrada. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Si no recuerdes, hermanos, cuando allá en el tiempo del diluvio, cuando Dios envió, hermanos, al ángel que cerrara la puerta del arca, y aquel montón de gente, hermanos, Noé, ábrenos la puerta. Es posible que si Dios le permite a Noé que él tuviera la llave, quizás les abre la puerta. Porque Dios dice su palabra, que Dios es un Dios de amor. Pero también dice que es fuego consumidor. Es decir, que muchas veces la gente, el ser humano, muchas veces jugamos, hermanos, a ser cristianos, o el que no es convertido agarra las cosas como si Dios no existiera. El problema es cuando el ser humano llega a la condición que estaba este hombre. Pero ya es demasiado tarde. Una vez muerto ya nada se puede hacer, hermano. La puerta se cierra y nadie la puede abrir. Veamos una tercera y última petición de este hombre. Y él dijo: te ruego pues, padre Abraham, que lo envíes a casa de mi padre, porque allá tengo 5 hermanos que viven igual que yo cuando vivía allá. Yo no quiero que vengan a este lugar. Este hombre sabía algo muy importante, hermanos: la predicación de la salvación. Mientras este rico, hermanos, estaba allá pidiendo misericordia por los que estaban en casa, es posible que los que estaban en casa estaban rezando por el alma de él. Es posible que hoy en día haya gente, hermanos, que estén rezándole al no sé quién para que saque el Señor el alma del que está condenado. Y el que está condenado está rogando: Señor, haz algo para que estos no vengan aquí. No sé si me puedo dar a entender, hermano. Pero eso es lo que pasa. Mire, este hombre, hermanos, estaba: por favor, envíalo, Señor, allá a casa de mi padre. Allá tengo 5 hermanos, yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. Y aquellos allá rezando por el alma del que estaba. Mire, uno, el que estaba allá pidiendo por el que está vivo todavía, y el que está vivo pidiendo por el que ya no puede hacer nada. Y lo más tremendo, hermano, es que esto no es ciencia ficción, es una realidad de la palabra del Señor. Este hombre sabía algo muy importante, hermano, que sí existía la predicación, hermano, de la salvación. Y esto es la clave, hermano, para no pasar una eternidad en el infierno. Este hombre lo sabía muy bien. Pero lastimosamente, hermano, le gustó más la vida terrena. Es que miren, hermanos, el que lo tiene todo en esta tierra disfruta todo lo que la carne le pide. Se siente bien. Se siente bien. Es posible que muchos de los que hoy escuchan la predicación la van a valorar hasta cuando ya sea demasiado tarde. Mire que el ser humano, mientras tenga vida y tenga lucidez en su mente, es el tiempo de arrepentirse, hermano, y de pedirle perdón al Señor. Yo en lo personal
no estoy de acuerdo, hermanos, que aquel que toda la vida ha sido un malcriado, que se ha alejado, o más bien que nunca ha buscado de Dios, y que ya esté más de allá que de acá en la cama, y que ya se esté muriendo y le vayan a hacer la confesión de fe, está bien que se lo haga. Ya ni habla, pero me apretó la mano, dice, yo sé que se fue con el Señor. ¿Quién le asegura eso a usted? ¿Quién le asegura eso a usted que así es? Hay que estar lúcidos. El Señor quiere gente con mente que esté cuerda, que entienda, que sepa qué es lo que está haciendo. El que está moribundo no sabe qué es lo que está haciendo. O sea, no nos confiemos de eso. Tenemos que todos los seres humanos venir al Señor con nuestra mente sana, nuestra mente lúcida. Pero usted dirá, pero ¿y el ladrón que estaba en la cruz? El ladrón que estaba en la cruz todavía estaba en el tiempo de la ley. Y él era el mero jefe que estaba a la par de él. Pero después de la muerte de Cristo es el tiempo de la gracia. Hay que estar lúcidos, hay que estar cuerdos. El que creyere, que fuere bautizado y tenga una perseverancia, hermanos, una lucha. Así que no se confíe de eso. Nadie de los seres humanos nos confiemos de eso. Nadie nos asegura eso. Entonces, muchos de los que hoy, hermanos, escuchan el mensaje de la predicación de la palabra del Señor, van a darse cuenta cuando ya sea demasiado tarde. Entonces, y aquel hombre le dice, envía, Señor, por favor, allá. Allá están 5 hermanos. ¿Cómo no quisiéramos nosotros, hermanos, que todos los miembros de nuestra familia fueran convertidos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no quisiéramos que todos, hermanos, le sirviéramos al Señor, estuviésemos, hermanos, con ese deseo, hermanos, de poder irnos con el Señor cuando nos mande a traer o cuando Él venga por su iglesia? Pero no. Sin embargo, esta es una lucha que hay que llevar como cristianos día con día. Hay luchas que hay que librarlas dentro de la casa. Hay batallas que hay que pelearlas dentro de la casa, porque allí es donde está el problema. Pero no hay que rendirse, hermanos, hay que seguir siempre adelante. Entonces dice, para finalizar, Abraham le dijo, allá tienen a Moisés y a los profetas. Allá están los predicadores, óiganlos. No, le dice, pero si tú envías a uno de aquí, de entre los muertos, a hablarles a los vivos que están allá, le van a creer. Con que no escuchan a los que están vivos, dijo Abraham, van a escuchar a los que están muertos. O si alguien de aquí sale a predicar allá. Entonces, hermanos, es algo difícil. Sabe que como seres humanos nosotros, hermanos, todo el que escucha la palabra del Señor es responsable de su alma. Todo el que escucha el Evangelio de Jesucristo es responsable de su alma. Y yo no sé, hermanos, cuáles serían las peticiones que nos toca a nosotros irnos, nos da tiempo de pedir algo. Dijo Policarpo en una ocasión, 86 años he servido yo a mi Señor. Y solo viene ser recibido de Él. ¿Cómo yo he de negar a mi Señor? Igual nosotros también, hermano. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Y por ello tenemos que honrarlo cada día. Hoy hemos escuchado, hermanos, las peticiones de este condenado eternamente, que hasta el día de hoy sigue estando en el mismo lugar. Por último, quiero leer, porque para mí, hermanos, es el versículo más triste de la Escritura.
el que encontramos en Apocalipsis 20:15. Y dice, mire, y aquel que no se halló inscrito, dice, en el libro de la vida, fue lanzado al agua de fuego. Mire qué terrible, hermanos, para el ser humano, que todo aquel que no se